¿Qué tal, Alberto? El día de hoy tenemos como invitado al doctor Gerardo Trasloceros. El doctor Trasloceros estudió la carrera de Economía en el ITAM y además es también licenciado en Matemáticas por el Winthrop College de Carolina del Sur. Su doctorado en Economía lo obtuvo en la Universidad de Rutgers y se trata de un experto en negociaciones económicas internacionales. Hasta hace poco fue embajador de México en Nueva Zelanda, además ha sido cónsul general también en Sao Paulo. Hoy queremos aprovechar su presencia en Buzos en la Diplomacia para hablar sobre temas relacionados con el ámbito económico mundial y sobre todo la participación de nuestro país en ese ámbito. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos una agenda muy abierta en torno a temas que tienen que ver con las negociaciones económicas internacionales. Te preguntaría, para iniciar nuestra conversación, el acuerdo comercial que se negoció ya entre Estados Unidos, Canadá y México y que suple al Tratado de Libre Comercio de 1994, ¿en qué estadio está actualmente? Porque se habla mucho de que probablemente en Estados Unidos la mayoría demócrata en el Congreso pudiera entorpecer el progreso de este tratado. ¿Podrías hablarnos de cómo estamos en eso? Sí, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, el acuerdo fue negociado, nuevo acuerdo fue negociado en fechas recientes. Se encuentra ahorita en un proceso de stand-by. No está vigente, hace falta la aprobación por los parlamentos, por los congresos, y efectivamente, como tú dijiste, en el Congreso americano hay ciertos nubarrones, ciertas dificultades, particularmente porque los demócratas no se encuentran lo suficientemente satisfechos, no obstante que es un acuerdo que contiene cláusulas laborales más estrictas, ¿sí? Y lo que vemos hacia adelante es que el presidente Trump ha amenazado con, caso no sea ratificado, con denunciar el NAFTA actual. Sí. ¿Sí? El NAFTA actual continúa vigente mientras el otro no se ratifique. Pudiera pasar que los demócratas no aprueben el nuevo tratado y Trump a su vez denuncia el Tratado de Libre Comercio, el de 1994, sí, y nos quedemos sin un acuerdo comercial trilateral. Pues sería un escenario pues, que no queremos nosotros presenciar, pero aparentemente podría ser una posibilidad. Si ya había el presidente Trump anunciado en el pasado la posibilidad de denunciar al NAFTA sin haber negociado este otro acuerdo que se logró. Y hubo una gran polémica en relación a si verdaderamente el presidente tenía el poder para denunciar un acuerdo como el NAFTA, ¿sí? Y hay versiones encontradas, francamente no hay una versión unánime, hay quienes dicen que sí podría, hay quienes dicen que no podría. Muy posiblemente esto terminaría en la Suprema Corte de Estados Unidos, sería una polémica muy grande, pero sí sería un escenario no catastrófico, pero sería un escenario complejo, ¿verdad? Vamos a suponer que no hay el nuevo acuerdo comercial, el TMEC, que se dice en español, o el USMCA, sí, sí. Y que se denuncia el NAFTA. Entonces pasaríamos por un periodo pues turbulento, ¿no? de reacomodo, de reorganización, sería una especie de hard Brexit. ¿Sí? Bueno, bajo un escenario así, donde no tenemos acuerdo ya con Estados Unidos, sí, ¿cuál sería el impacto para la economía mexicana? Bueno, pues sería muy lamentable porque, pues como se habla con el Brexit también de que las cadenas de valor se verían tremendamente afectadas, pues sí, el sector automotriz sufriría muchísimo, pero también podrían venir barreras comerciales. Sería un escenario realmente sumamente complicado que tendría repercusiones que no realmente podemos ver. O sea, es totalmente inconcebible que pudiera pasar una cosa como esa. Y yo creo que va a ser una discusión muy difícil, ¿no? En el Congreso.
No es la primera vez, pues las negociaciones son así, son muy complicadas y se llevan hasta el final, sí, casi al barranco, al precipicio, y lo que estamos viendo, por ejemplo, con Brexit. Pero yo estimo que sí va a ser aprobado. Hay cosas que no nos gustan del nuevo acuerdo. ¿Cómo qué tipo de temas son sensitivos para México? Bueno, yo creo que la regla de origen automotriz es sumamente estricta. No va a ser fácil que todas las automotrices logren cumplir, ¿sí?, con la nueva regla de origen que sube a 75% el contenido regional. Creo que eso sería difícil. El exigir que haya un salario de $16 la hora, creo que es algo que no tiene precedente en ningún otro acuerdo comercial. No va a ser fácil, aunque haya ya partes y componentes que se produzcan bajo la circunstancia actual con salarios de ese nivel, pero sí es un precedente complicado, sobre todo, ¿verdad?, cuando también se está platicando de una reforma en la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad?, donde los temas laborales son tremendamente sensibles, ¿sí?, donde los países en desarrollo, ¿verdad?, como China, como India, se van a oponer terriblemente a que se hable de mínimos salariales, ¿verdad?, para poder acceder tú a los mercados de los países en desarrollo. ¿Podríamos perder inversiones a consecuencia del TEMEC? Va a haber, sin duda, pero déjame decirte que el peor escenario era quedarse con nada, sin duda. O sea, hubo un cambio muy importante en Estados Unidos. Llegó un presidente con una agenda de nacionalismo económico, que quiere, tú lo estamos viendo, no es nada más con México, es por todos lados, pues realmente hay un descontento que se generó en la población de Estados Unidos, particularmente en la clase media blanca, ¿sí?, que de alguna manera fue relegada, olvidada, ¿verdad?, y que ahora se erige, ¿verdad?, junto con Trump en contra de los acuerdos internacionales, y es un aspecto que en mi opinión se descuidó, de no haber provisto los mecanismos necesarios, suficientes, para que hubiera un ajuste más suave y que no hubiera un reclamo tan grande como está habiendo contra la apertura del mercado estadounidense, que no es nada más la parte comercial, es la parte también de cambio tecnológico, es todo. Toda la oposición al cambio y la falta de facilitación, la falta de mecanismos que ayuden a que ese cambio se pueda dar de manera suave, ¿sí?, de manera organizada. ¿Tú crees, Gerardo, que el tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá nos maniata políticamente en otros aspectos? Te soy concreto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un perfil hacia América Latina, el asunto de Venezuela, por ejemplo, has tratado México de manejarlo a su modo, pero el hecho de tener una relación tan estrecha con los Estados Unidos a través de este tratado, ¿no nos marca límites en nuestro actuar internacional? Francamente no, o sea, no creo, o sea, es un acuerdo. Hay una cláusula ahí que trata sobre China, ¿sí?, que trata sobre las economías no de mercado, ¿sí? Ahorita vamos a tocarlo, de China es muy importante. Sí, pero no nos limita, no nos ata como no nos ha atado ningún otro acuerdo. O sea, nosotros somos libres de negociar con quien nosotros queramos. Realmente sí, el lenguaje de China es un lenguaje un tanto vago, no es alusivo, la palabra China no aparece realmente ahí, simplemente que si tú negocias con una economía no de mercado, tienes que avisar a los otros países, a tus otros socios, y los otros socios podrán actuar en consecuencia. Es lo que dice esa cláusula. ¿Sí? ¿Es un tratado antichino? No creo que sea un tratado antichino. O sea, y nos podemos trasladar entonces a la discusión China-Estados Unidos. O sea, que está en este momento está en tela de juicio, claro. Sí. Entonces, o sea, ciertamente tienes toda la razón. El acuerdo que se negocia con Estados Unidos y Canadá no está excluido del diálogo que tiene Estados Unidos con China.
¿sí? Porque ellos tienen una visión, ¿no?, geoestratégica global. ¿Sí? A otro nivel. Sí, ¿no? Entonces un mensaje, ¿verdad? Te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, ¿no? O sea, entonces es básicamente es eso, ¿no? Pero no nos maniata, ¿sí?, para hacer negociaciones con cualquier otro país o para renegociar otros acuerdos, que puede ser con Japón o como se hizo ya con la Unión Europea, que también está en un proceso de ratificación, etcétera, ¿sí? O sea, en fin, o sea, tenemos la libertad de nosotros poder negociar acuerdos comerciales con quien nosotros queramos. Has mencionado las negociaciones que hay entre Estados Unidos y China en este momento. ¿Qué se está negociando y qué se espera de este acuerdo que pudieran llegar estas dos naciones? Sí, son varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es la supuesta exigencia de China de que las empresas multinacionales que invierten en China estén obligadas a transferir tecnología. Sí, ese es uno, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con los derechos de propiedad intelectual, ¿sí?, que sigue habiendo violaciones en materia de derechos de propiedad intelectual en China. Otro aspecto importante es una simetría en concesiones en el contexto de la OMC, donde los aranceles de Estados Unidos por cuestiones históricas están casi cercanos a cero, y los aranceles de China están mucho más elevados, ¿sí?, dentro de los compromisos que tiene la Organización Mundial de Comercio. Es un problema que los americanos también ven con Europa. ¿Sí? Sí, o sea, no es exclusivo con China. No es exclusivo con China. Sí, también hay una plática muy tensa, muy complicada de los americanos con la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, acaba de anunciarse, ¿verdad?, que supuestamente en fechas próximas Estados Unidos impondría una nueva ronda de aranceles a China, ¿sí? Y esa fecha se pospuso. Como resultado inmediato de ese anuncio, las acciones en la Bolsa de Valores de China aumentaron de precio. En fin, hubo un respiro muy importante, porque aparentemente las pláticas han ido avanzando, ¿sí? Y es muy factible hoy en día, ¿sí?, que sí se llegue a un acuerdo. China está, entre otras cosas, comprometiéndose a incrementar las importaciones provenientes de Estados Unidos, ¿sí? Pero eso va a tener problemas, también va a tener repercusiones también en las exportaciones de otros países hacia China. ¿Sí? Correcto. ¿Verdad? Y el déficit comercial americano no va a cambiar, porque el déficit comercial americano, ¿sí?, tiene un componente interno. ¿Sí? Entonces, vaya, ahí. O sea que la expectativa de Donald Trump de que pudiera nivelarse la balanza comercial con China no va a ser del todo real. Pues no va a ser del todo suave, ¿sí? O sea, si China compra más de Estados Unidos, va a dejar de comprar de otros países, ¿sí? Básicamente es lo que va a aparecer. Y el déficit de Estados Unidos frente al mundo tampoco va a cambiar, ¿sí? Va a disminuir con China, pero entonces los demás países van a ver afectados. Yo sé una última pregunta. Sí. Existe el tratado del TPP, sí, del Pacífico, hoy TPP que ya 11. El TPP-11, porque sí, se salió de Estados Unidos de este tratado, pero México se mantiene en él. Sí. Y hay una serie de condiciones que establece el TPP, donde México tiene que cumplir también, ¿no? ¿Esto no se contrapone con otras negociaciones que estén llevando a cabo? Por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, ¿o a qué nos compromete el TPP-11? No, yo creo que es un tratado con aspectos innovadores, ¿sí? Por ejemplo, la parte laboral y ambiental, ¿sí?, se incorporan de manera total, ¿no?, al acuerdo. Bajo la égida de Canadá y Nueva Zelanda, ahora toma aspectos de mayor inclusión también, ¿sí? En cuestiones como género o cuestiones de poblaciones indígenas. Yo creo que es interesante ver un poco la perspectiva, ¿sí?, que se tiene en relación con este acuerdo. México va a este acuerdo para acompañar a Estados Unidos. México va a este acuerdo. Pero ya ¿sí? no está Estados Unidos. Sí. Entonces, México va a este acuerdo, ¿verdad?, porque
nosotros formamos parte de las cadenas de valor de Estados Unidos, ¿sí? Porque estamos muy integrados, ¿sí? Lo cual ha sido muy positivo, ¿sí? En muchos aspectos. Entonces, ir con los Estados Unidos era asegurar, ¿sí? Que lo que le vendemos a Estados Unidos iba a formar parte también, ¿sí? Del comercio que Estados Unidos iba a ampliar con toda esta región, ¿sí? Y también para nosotros implicaba abrir nuevos mercados, particularmente en la parte agropecuaria. ¿Qué pasa? Llega el señor Trump de manera irracional, ¿sí? Decide terminar con un acuerdo. Yo creo que ese fue un error histórico, ¿sí? Simplemente porque lo había hecho. ¿Alguna vez? Yo no sé si él se arrepienta, pero ciertamente que hay mucha gente, inclusive desde el punto de vista geoestratégico, dentro de un contexto en el cual el conflicto China y Estados Unidos en el Pacífico es muy presente, ¿sí? Resulta increíble que se haya retirado a Estados Unidos. Pero bueno, México acompaña a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces Estados Unidos, ¿sí? Elige a Donald Trump. Donald Trump habla de romper con el NAFTA y viene en México una urgencia de diversificar. ¿Sí? Entonces, a pesar de la salida de Estados Unidos del acuerdo, para México es extraordinaria la oportunidad que tenemos nosotros con el TPP-11, porque es una manera de aprovechar espacio, claro, para diversificar nuestros mercados también, ¿sí? Porque efectivamente, como lo hemos comentado, es muy importante que México busque continuar la diversificación de sus mercados, ¿sí? Aunque tiene límites porque la fuerza de gravedad y la cercanía de Estados Unidos es tal que siempre vamos a tener una participación muy grande de nuestro comercio con los Estados Unidos. Definitivamente. Sí. Doctor Gerardo Trasloceros, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Claro. Seguro que hay muchos más temas que debemos ventilar y vamos a platicar más al respecto. Sí, claro que sí. Les agradecemos mucho, desde luego, al doctor Trasloceros, a ustedes su presencia. Esto es Buzos en la Diplomacia. Soy Víctor Kerber y mi Twitter es @vkerber. Hasta pronto.